buenos días. En esta ocasión les vamos a hablar sobre la técnica de observación dentro de la investigación. Este trabajo está realizado por la carrera de Psicología Educativa y Orientación y por Erika González, David Michu, Silvana Narváez, Yesenia Peña y César Vanegas. Para empezar, tenemos que empezar definiendo qué significa la observación dentro de la investigación. Nosotros podemos interpretarla como un método en el cual establece una relación concreta entre el investigador y el hecho social. Este hecho social también puede ser algunos actores sociales. Con esto, nosotros tenemos que conseguir datos que nos facilitan una síntesis y un desarrollo de nuestra investigación. Viéndolo desde otro aspecto, podemos entenderlo que es una consideración con atención. Es el hecho de analizar algo tantas veces y a la vez intencionados por un interés o una necesidad de resolver algún problema. La característica fundamental que le desarrolla la observación es la vinculación en el área afectiva dentro del investigador y el hecho social. Es la percepción humana que está en. Para que la observación tenga resultados confiables, debe en primer lugar concretar con claridad los aspectos que serán el objeto de estudio, entendiéndose como objeto de estudio al fenómeno al que se refiere el enunciado a la investigación, es decir, los aspectos de la realidad que se va a investigar. Como segundo, tiene que distinguir la descripción de los fenómenos y la interpretación de su naturaleza, es decir, debemos estar claros de qué fenómenos vamos a observar y cómo los vamos a interpretar. Luego también tiene que ser sistemática, entendiéndose que sistemática significa que sigue un procedimiento adecuado, consistente y preciso. También debe calificarse por objetividad, es decir, que no va a dar lugar a favoritismos ni malas interpretaciones por parte del observador. Y también la duración no debe realizarse en un tiempo corto. El siguiente tenemos los tipos de observación. Según el sujeto que la realiza, la observación puede ser una observación externa, donde se ejecuta por parte de observadores adiestrados sobre el objeto de estudio en todas sus manifestaciones externas, con vista a brindar una interpretación o explicación de su origen interno. Aquí lo importante es destacar que se van a observar sus manifestaciones externas. También tenemos según la relación del investigador con el objeto de observación. Aquí podemos tener una observación directa, en donde el observador va a tener un contacto inmediato con el objeto de observación. Puede ser directa, donde el observador es el espectador, y puede ser encubierta si es que el observador está oculto, por ejemplo las cámaras ocultas. También tenemos la observación indirecta. Esta se refiere a cuando el observador trabaja con observaciones de otras personas, valga la redundancia. Luego tenemos la observación participante. El observador se integra en el grupo del sujeto objeto de estudio. Ventajas y limitaciones del método de observación. Ventajas del método de observación en el medio escolar. Nos permite examinar el fenómeno en sus condiciones naturales sin inducirlas artificialmente. También permite estudiar al niño inmerso en las relaciones sociales establecidas dentro del grupo, que es donde con más claridad se revelan las características de los escolares. Puede servir como punto de partida para posteriormente utilizar otros métodos empíricos que permitan llegar a conocer las manifestaciones con mayor profundidad. En las limitaciones del método de observación tenemos que requiere de tiempo. La percepción como base de la observación tiene solo un limitado grado de confiabilidad. También requiere por parte del observador de un desarrollo de habilidades en este sentido. Planificación de la observación. La observación puede ser accidental o sistemática. En el primer caso, el profesor recoge información anecdótica en el momento que se produce. Gran parte del conocimiento que tienen los profesores de sus alumnos proviene de esa fuente. No obstante, tiene varios inconvenientes. En primer lugar, la información que se recoge es fragmentaria, puntual, a veces irrelevante. Además, el profesor acostumbra recoger información de los eventos más llamativos a que se apartan de lo cotidiano, pero el carácter de excepcionalidad suele deformar la importancia de los aspectos observados. Por otra parte, los prejuicios del observador no son controlados en este tipo de observación. La observación sistemática pretende superar las limitaciones del accidental mediante la planificación previa. En ella se toman en cuenta los siguientes pasos. ¿Qué se va a observar?
pueden observarse en concreto aspectos relacionados con las capacidades motrices de los alumnos y alumnas. Ejemplo, aspectos de la organización del esquema corporal, la orientación espacio-temporal, aspectos de psicomotricidad gruesa y fina, aspectos grafomotrices, la lateralidad, etc. ¿A quién se va a observar? Antes de observar conviene tener decidido a quién se va a observar, a un alumno, a varios, al grupo de trabajo, a toda la clase. Si es observación incidental, esto no es planificado, por lo contrario, si es observación sistemática, hay que tenerlo previsto y calcular además el tiempo disponible y el que requiere cada situación de observación. ¿Dónde y cuándo se va a observar? Es conveniente especificar en qué momento de la actividad o de la situación didáctica se va a observar. Es necesario, pues, planificar los momentos de la observación y de igual forma el lugar, dentro del aula, en el recreo, en la excursión, a la entrada, en el patio, etc. ¿Para qué observar? La finalidad va a guiar y orientar la observación. Este es un aspecto que debe estar claro desde el primer momento, y es que muchas veces parece que el hecho de observar en sí valioso. Esta es una falsa idea, ya que observar. Otro ejemplo que podemos demostrar es la escala de evaluación. En esta exposición de datos, nosotros vamos a enunciar de forma de lista, dentro de un parámetro que nosotros mismos vamos a plantear, las distintas características que nosotros podemos ver, que nosotros hemos analizado dentro de la investigación de lo que es la observación. Conclusiones. Para realizar esta técnica de forma adecuada, debemos plantearnos antes unas preguntas, que son: ¿qué se va a observar? ¿A quiénes se va a observar? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y para qué se va a observar? Vale manifestar que las técnicas de observación son muy útiles para el investigador, ya que permite una vinculación directa con el fenómeno de estudio, pero a su vez debe ser manejada con mucha responsabilidad, porque nos genera juicios de valor y nos puede sesgar la información en nuestra investigación.